muchísimas gracias por estar ahí, por estar conectados esta tarde. Mi nombre es Lorena Julio, soy la cofundadora y presidente de Fundación Comparlante, una organización que promueve los derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad a nivel latinoamericano. Es una alegría de verdad poder estar compartiendo esta tarde con todos ustedes. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder generar este espacio, este conversatorio latinoamericano con amigos de la casa, con amigos de Fundación Comparlante, como lo son Sei y Mark, y también con el equipo de nuestra fundación. Contarles que este año estamos cumpliendo 10 años de trabajo, 10 años Fundación Comparlante va a cumplir en octubre, y nos pareció la mejor manera de celebrarlo, hacerlo a partir de generar un espacio de encuentro para conversar en esta oportunidad sobre discapacidades invisibles. Desde Fundación Comparlante, como les decía, promovemos los derechos de las personas con discapacidad y entendemos que hacer visible lo invisible es uno de nuestros objetivos. Fue por ello que este año, con el equipo de Fundación Comparlante, específicamente con el equipo de comunicaciones, decidimos llevar adelante una campaña de comunicación enfocada en discapacidades invisibles. Y a partir del impacto que tuvo en nuestras redes sociales, evidenciamos la necesidad y la urgencia de conversar en profundidad sobre este tema, y es por eso que propusimos generar este espacio de encuentro. Invitamos a nuestros amigos de la red de embajadores de accesibilidad, a Mark y a Sei, que ahora los voy a presentar en profundidad, a sumarse a esta iniciativa, a este conversatorio, para profundizar desde sus experiencias, desde el trabajo que viene haciendo Sei en Bolivia y Mark en México, para crear un espacio de intercambio en el que todos son bienvenidos a participar. Les dejamos la oportunidad de hacerlo a través del chat. Por favor, si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlos a través del chat, y lo mismo utilizando la herramienta de levantar la mano. La intención es que sea un conversatorio y que nosotros podamos hacer nuestra presentación, pero que todos tengan voz en este espacio. Así que, de nuevo, bienvenidos, muchísimas gracias por haberse sumado a esta presentación virtual. Voy ahora sí a leer quiénes son los panelistas, los invitados especiales de este encuentro. Bueno, por un lado, y con mucha alegría y mucho honor, les presento al equipo de comunicaciones, aparte del equipo de comunicaciones, pues la estoy viendo a María Paula, que también hace parte de nuestro equipo de comunicaciones, pero en esta oportunidad no va a estar presentando. Pero sí va a estar Camila Prea. Ella es diseñadora en comunicación visual, especialista en diseño universal. También Belén Wilson, ella es community manager, es nuestra creadora de contenidos. Álvaro Ramírez es licenciado en tecnología multimedial y especialista en UX Experience. Este es nuestro equipo de comunicación, que va a contar esta experiencia que tuvimos a partir de todo el trabajo promoviendo la comunicación accesible bajo parámetros de diseño universal y de comunicación para todos, y también puntualmente esta campaña tan exitosa que desarrollamos en nuestras redes. También tengo el honor de presentarles a Sei Rodríguez desde Bolivia. Él es egresado en comunicación social, es TEDx Speaker, es fundador de la Asociación de Hipoacúsicos de La Paz, Bolivia, de la primera que se creó en La Paz. Así que estamos muy, muy contentos de poder contar con su participación hoy. Gracias, Sei. Y también desde México nos acompaña Mark Escatel. Él es maestro en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, gestor de proyectos educativos con base tecnológica y cofundador de la comunidad Embajadores de la Accesibilidad Digital, de quien también nosotros, los integrantes de Comparlante, hacemos parte y estamos muy orgullosos
de ser parte de esa gran red. Y por último, tengo el gusto de presentar a mi compañero Sebastián Flores. Él es licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, cofundador de Fundación Comparlante y su director ejecutivo. Muy buenas tardes a todos. Para poder cumplir con los tiempos que nos propusimos y para poder escuchar a los especialistas, bueno, les pedimos por favor puedan mutear los micrófonos, así no interferimos con los panelistas y sobre todo para que no haya interferencia con los subtítulos. Alejandra, por favor, si pudieras mutearte, y a aquellos que se van sumando, por favor, les agradecemos que muteen sus micrófonos. Ahora sí, sin más preámbulos, avanzamos y le damos entonces la palabra a Camila Prea del equipo de Fundación Comparlante. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este conversatorio. Muchas gracias. No sé si alguien está Sí, compartiendo. alguien creó una pizarra. Ahí está. Porque Álvaro, cuando puedas Ahora compartir voy a la compartir. pantalla. Genial. Listo. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por sumarse hoy, por participar de este conversatorio. Como bien nos presentó Lorena, nosotros somos el equipo de comunicación en Fundación Comparlante y hoy queríamos compartir con ustedes nuestra experiencia en la creación de la campaña Hablemos sobre Discapacidades Invisibles para las redes sociales de Comparlante y cómo abordamos este desafío de crear contenidos para que esta información pueda ser accesible para todas las personas. En nuestro trabajo como equipo de comunicación de Comparlante tenemos dos misiones en paralelo, que son, por un lado, brindar información que sea confiable y representativa de los valores de la Fundación, y por otro, asegurarnos de que toda esa información y todo ese contenido que compartimos sea accesible para todas las personas. A lo largo de nuestro trabajo en Comparlante hemos aprendido que la creación de estos contenidos accesibles no es más difícil, pero sí requiere un cambio en la perspectiva, en cómo creamos nuestras ideas desde el primer momento, porque suponen comprender que todas las personas somos diferentes, somos diversas, y sacarnos el chip de que todos vamos a acceder al contenido en redes de la misma manera, de que todos lo vamos a ver igual, oír igual o interpretar de la misma manera. Eh, este, este cambio en la perspectiva es cada vez más fácil y nos vamos habituando, y por eso hoy los queremos animar a todos ustedes a practicarlo también. Hay muchas herramientas que nos permiten. ¿Hay un micrófono? No sé si. Ah, bueno. Bueno. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer que nuestros contenidos sean accesibles en las redes sociales, como por ejemplo los subtítulos. Algunas redes sociales las agregan automáticamente y otras veces hay que tenerlo en cuenta desde la creación de esos contenidos y agregárselos antes de publicarlos. Pero incorporar subtítulos, así como la audiodescripción en los videos, va a hacer que el contenido sonoro de estos videos sea accesible para personas con algún tipo de discapacidad auditiva, así como también al más de 80% de las personas que consumen redes sociales con el celular en silencio. La accesibilidad, siempre en Comparlantes decimos que es necesaria para algunos, pero útil para todos. En el caso de las imágenes, cuando están diseñadas, tenemos que tener en cuenta de que tengan buen contraste de color, porque hay un gran porcentaje de la población, aproximadamente un 10% de la población masculina que tiene daltonismo, por ejemplo. Entonces, para que pueda acceder a esa información, tienen que diferenciarse bien los colores, lo mismo los textos que elijamos para nuestras placas.
porque también hay otro 10% de la población que tiene dislexia. Entonces tenemos que asegurarnos de que todas las personas puedan leer todo lo que publiquemos. Y en el caso de las fotos, también los invitamos a incorporar el texto alternativo. Acá vamos a mostrar un breve video, muy muy cortito, de cómo funciona y de qué se trata. Es una descripción que se le pone a las imágenes que subimos a redes sociales para que las personas que utilizan lectores de pantalla puedan acceder al mismo contenido que está en las imágenes. Mediante esta tecnología, el celular o el dispositivo que usen las va a leer en voz alta estas descripciones, entonces ellos van a escuchar la información que tienen las imágenes. Publicación con imagen sin descripción diagonal texto alternativo reverso de la mano con el índice apuntando hacia abajo. Vertical. Imagen. Publicación con imagen con descripción diagonal texto alternativo reverso de la mano con el índice apuntando hacia abajo. Imagen con fondo amarillo sobre la cual, en letras color negro, se lee, Mi mundo a mi manera. En la parte central, aparecen las ilustraciones de niños y niñas con distintos tipos de discapacidad, uno junto al otro. Y en la parte inferior, se ubica el logotipo de Fundación Comparlante. Un breve ejemplo. Y queríamos comentarles esto porque todas las redes sociales tienen la opción de incorporar el texto alternativo. Todos nosotros podemos hacerlo desde nuestro celular o computadora cuando publicamos alguna foto en cualquier red social. En las opciones de configuración, en pantalla ahora mostramos una captura de Instagram, de que está en el menú de accesibilidad, a veces está en configuración avanzada, u otras veces está ahí al lado de mencionar a alguien o agregar una etiqueta. Entre esas opciones, ni bien publicas una foto, te aparece la opción de agregar esta descripción a las imágenes. Es por eso que los invitamos a practicarlo y hacerlo, porque generar contenido accesible no es más difícil, sino que es distinto el lugar o el proceso desde donde nacen las ideas. Y yéndonos al tema de hoy, generar contenido accesible sobre discapacidades invisibles fue un desafío. Ahora Álvaro y Belén van a contar ese proceso, pero entendemos que era muy importante porque no es necesario solo hablar de esto en las redes, y eso motivó el webinar de hoy, porque es un tema que hay que visibilizar y del que tenemos que hablar. Muchas gracias. Gracias, Cami. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén, gracias por sumarse. Y yo les quiero contar cómo fue el origen de esta campaña. La idea de esta campaña surgió después de una capacitación sobre entornos laborales accesibles para personas con neurodivergencia. Cuando estábamos generando los contenidos para las presentaciones de estas campañas, nos dimos cuenta que cuando buscábamos imágenes o pictogramas que representaran las discapacidades invisibles, se asociaban erróneamente con invisibilidad física. Entonces pensamos, si no podemos representarlo, ¿cómo podemos hablar o visibilizar el tema? Siempre es difícil hablar de temas en los que no hay consenso o hace poco que se habla, porque, por ejemplo, si hacemos un post sobre personas usuarias de silla de ruedas, no comenzamos por describir qué es una silla de ruedas, porque la mayoría de la gente, de las personas, conocen una. En este caso, em, tuvimos que trabajar en equipo, debatir, encontrar una posición clara al respecto que nos representara como fundación, y decidimos hacer 3 contenidos para hablar sobre este tema con una perspectiva más educativa, representativa, no definiendo, sino evitando usar etiquetas que quizás fueran reductivas o erróneas, sino más bien explicando, porque entendemos que hay muchas maneras en las que pueden presentarse o manifestarse las discapacidades. Entonces, aceptamos el desafío. Uno fue el de explicar y hablar sobre discapacidades invisibles evitando las etiquetas, y otro fue encontrar una forma de hablar que nos representara y generar los contenidos. Entonces decidimos generar 3 contenidos
a cada uno abarcando un tema, ¿no? ¿Qué son las discapacidades invisibles? ¿Qué se cree que son las discapacidades invisibles? Y cómo lograr una convivencia universal respetuosa. Algo que no quisimos dejar afuera de estos contenidos y de esta comunicación en particular fue la carga que enfrentan muchas veces las personas con necesidades o con características que no son perceptibles a simple vista, de tener que justificar su condición, su necesidad, que nos parece que refleja un poco esta falta de empatía, de conocimiento al respecto. De hecho, esta falta de conocimiento se refleja en problemáticas en distintos ámbitos, como por ejemplo ámbitos sociales, laborales, educativos. De hecho, más del 60% de las personas que tienen discapacidades invisibles sienten un estigma de parte de la sociedad o una incomprensión. Por ejemplo, en los ámbitos laborales, algo que también observamos en la capacitación que les comentábamos que dio origen a la idea de esta campaña, es que el 80% de las personas con discapacidades invisibles requieren algún tipo de ajuste razonable. Y este ajuste razonable a veces es sencillo, como horarios flexibles en el trabajo o espacios de descanso. Y algo que también nos llamó muchísimo la atención es el bajo porcentaje de las instituciones educativas que incluyen el tema de las discapacidades invisibles en su currículo. Menos del 25% en el caso de las instituciones educativas de América Latina. Entonces, nos dimos cuenta que estas estadísticas nos muestran que hay muchos niveles de complejidad dependiendo del entorno y de las barreras que éste presente para interactuar. Nos gustaría invitarlos a reflexionar qué barrera estamos poniendo desde nuestro propio lugar para que las personas con discapacidades invisibles puedan gozar plenamente de sus derechos. Por ejemplo, algunas situaciones cotidianas en las que capaz nos vemos cada día es en el supermercado, cuando escuchamos a un niño gritar y creemos que es un capricho y no sabemos si realmente ese comportamiento responde a un capricho o a una necesidad. Cuando nos cruzamos a alguien en la calle y no nos saluda y pensamos que es falta de interés y no contemplamos la posibilidad siquiera de que quizás tenga una discapacidad visual o no nos oiga cuando lo saludamos. O, por ejemplo, cuando vemos que alguien, sin que tenga una discapacidad visible, se estaciona en un lugar reservado de estacionamiento, ¿no?, para personas con discapacidad. Y creemos que está usando el espacio de alguien que lo necesita más. ¿Desde qué lugar estamos juzgando quién merece ese espacio solo por algo que quizás no es evidente a simple vista? Así que bueno, todos estos aspectos fueron contemplados para poder desarrollar la campaña Hablemos sobre discapacidades invisibles, y hoy los traemos a este conversatorio para poder seguir construyendo juntos un mundo accesible y equitativo. Bueno, muchas Gracias. gracias ahí a Cami y a Belu por toda la data que tiraron. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a hablar propiamente del contenido de la campaña, donde utilizamos videos, carruseles y una infografía para abordar distintos aspectos de las discapacidades invisibles. Esto para aprovechar las ventajas de cada formato, generando una retroalimentación entre todas las publicaciones a modo de camino, siguiendo la lógica de explicación, datos duros y ejemplos claros. Para la explicación diseñamos una imagen y un copy que generara impacto. En esta placa disponemos en la parte superior del texto. Algunas discapacidades lucen como estas y debajo del mismo hay 7 pictogramas con personas con distintas discapacidades visibles. Luego, en la sección inferior se tiene el pictograma de una persona sin prótesis o dispositivos de asistencia visibles con el texto de otras como estas. Bien, ahora, volviendo a la lógica que mencioné al principio de explicación, datos duros y ejemplos claros, para los datos duros resolvimos con un formato de carrusel donde su fin fue romper paradigmas sociales e invitar a la reflexión. Y ahora sí, concluimos esta campaña con ejemplos claros llevado a cabo por un video dinámico y estructurado para redes sociales. Aclaro que pueden visitar la campaña de nuestro Instagram en @comparlante, yendo a las publicaciones fijadas en nuestro feed. Y ahora bien,
todo muy organizado y metódico, pero vamos a lo importante. ¿Cómo lo recibió el público? La campaña generó un gran impacto con muchos comentarios y compartidos, lo cual evidencia la necesidad de hablar de estos temas, también reparando en generar conversaciones y también disminuir el tabú tan presente en los temas de discapacidad. Y como resultados concretos, podemos mencionar que recibimos testimonios de personas que viven con discapacidades invisibles, destacando la importancia de visibilizar estas realidades. Incluso en capacitaciones y sensibilizaciones también notamos que el hecho de hablar de discapacidades invisibles generaba un espacio de diálogo como más abierto y enriquecedor, en donde las personas se sentían más cómodas a compartir sus experiencias de vida. Y también hay que tener en cuenta que cada una de estas personas, si nos remitimos a datos y estadísticas que sean macros, vamos a destacar de esta manera el volumen de población que es discriminada, estigmatizada, dejada de lado, entendiendo que dentro de cada uno de esos números hay una experiencia de vida más por ser contada. Por ejemplo, ¿saben que en América Latina el 12% de la población tiene alguna discapacidad y el 70% son discapacidades invisibles? O también que los niños con discapacidades invisibles tienen más... ¿Alguien quería acotar algo? Que justo ahí alguien abrió el micrófono. Continúa. Ok. También, bueno, los niños con discapacidades invisibles tienen un 41% más de probabilidades de sentirse discriminados y a su vez tienen un 49% más de probabilidades de no ir a la escuela debido a las barreras que se enfrentan. Incluso es importante remarcar que solo el 20% de las personas con discapacidades invisibles están empleadas y de esta fracción solo el 40% han experimentado discriminación laboral. Ahora bien, a modo de conclusión en base a todo esto que hemos mencionado, es evidente que, ahí está, es evidente que esto refleja que hay una realidad globalizada y digitalizada hoy en día, ¿no? El sistema premia lo inmediato, debido a que hay competencia en todas las instituciones, ya sea en las notas o entregas de trabajo, en las horas de las jornadas laborales o también el desempeño en el trabajo. Incluso las redes sociales hoy en día han cambiado nuestra manera de vincularnos y comunicarnos. O sea, todo tiende a ser más efímero y veloz, y esto puede provocar estrés a algunas personas o desencadenar malos momentos. Siempre se debe priorizar la empatía antes que la rapidez. Bueno, muchas gracias por su atención y quería remarcar la importancia de continuar el diálogo, ya que nada, hablar de estos temas y tenerlos siempre presentes en todos los ámbitos puede hacer que sea cada vez menos tabú. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias, Belén. Gracias, Camila. Muy interesante y la verdad es que para nosotros fue muy reconfortante poder desarrollar esta campaña para visibilizar esta realidad. Les pedimos unas disculpas, sé que compartí un enlace para completar un form. Les agradezco que estén ahora compartiendo en el chat aquellos que deseen recibir su certificado digital por la participación en este evento. Les pedimos que nos dejen en el chat su nombre completo, el que quieren que aparezca en el certificado, y su correo electrónico. Muchísimas gracias y perdón por los inconvenientes. Ahora sí vamos a darle paso a Sei Rodríguez, que nos acompaña hoy desde La Paz, Bolivia. Adelante, Sei, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muchas gracias por la invitación, compañero de Comparlante. Es un placer estar acá y un honor porque hay mucha visibilización sobre el tema de la discapacidad auditiva, específicamente sobre la hipoacusia, ¿no? Entonces, bueno, como habrán visto, yo estaba cambiando la pantalla hace un momento, así estaba, y ahora pueden ver la pantalla donde se me ve el subtitulado, no solamente de mi pantalla, sino también debajo de los mismos y un transcriptor, ¿no? Viene bien armado, también traje mi tablet, donde está transcribiendo de forma inalámbrica y bueno, lo he puesto mientras que desde el celular estoy conectado. Rápidamente, como 15 minutos es muy poco tiempo, les voy a describir a las personas ciegas. Yo soy una persona usuaria de audífonos. Tengo audífonos de color verde chillón en el lado derecho con codo rojo y en el lado izquierdo con codo azul. Estoy utilizando un micrófono con linterna para que me puedan leer los labios y también los estoy escuchando además desde mi celular con el parlante para que pueda enviar
subtitulado a otro celular y hacerlo como un parlante, micrófono y alternarlo sucesivamente mientras que voy cargando la batería. Bueno, son muchas formas de accesibilidad, es cuestión de creatividad. Yo les invito a que cuiden sus oídos, utilicen auriculares a un volumen menor de 70 decibelios o estos que son acolchados, porque además yo tengo hipoacusia, ¿no? O sea, y no solamente hipoacusia, también hiperacusia y tinnitus, entonces hay que cuidar mucho la audición. Y para eso también implica usar protectores de ruido, ¿no? Y bueno, voy a comentarles un poco sobre la hipoacusia. Se dice que es todo nivel de pérdida auditiva que puede ser leve, moderado, severo o profunda, desde un punto de vista médico, ¿no? Pero desde un punto de vista sobre la identidad, en inglés se conoce como dificultades auditivas o hard of hearing, como se escribe. Y bueno, también somos una comunidad, tenemos una identidad denominada así, ¿no? Identidad hipoacústica con mayúsculas. Y nosotros tenemos ciertos requerimientos, ¿no? Pasamos de las necesidades a los requerimientos, lo que significa no solamente solicitar desde antes del evento que haya subtítulos, que se pueda utilizar un transcriptor. A veces tenemos que llevar nosotros nuestros micrófonos. Este es el receptor y acá están los emisores. Se los enciende y se lo conecta a la tablet con los cables. Cortesía de la Asociación de Hipoacúsicos de Cochabamba. Trabajamos con ellos. Yo soy de la Asociación Paseña con Hipoacusia, además. Soy vicepresidente, entonces estoy compartiendo esta información porque hay muchos hipoacúsicos que no conocen la realidad de la situación de los hipoacúsicos, de qué es lo que requerimos, que tenemos una identidad, no solamente un diagnóstico, y también somos personas con discapacidad. El artículo 9 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla sobre accesibilidad, que justamente es el tema fuerte de Comparlante, ¿no? Entonces, es uno de mis artículos favoritos, precisamente porque habla, a diferencia de otras convenciones, sobre lo que es accesibilidad y dar, por decirlo así, a cada cual sus requerimientos según su tipo de discapacidad, lo cual desde la pandemia nosotros hemos estado en un entorno estilo pez con su pecera. Es decir, nosotros siempre teníamos que trepar el árbol, adaptándonos, nos hacían sentar en primera fila, creían que nosotros con audífonos escuchábamos al 100% y no es verdad. No nos incluyen tampoco en otros grupos, por ejemplo, tienes que saber el lengua de señas para entrar a la comunidad sorda y para entrar a otros movimientos tienes que tener carnet de discapacidad y muchos de los hipoacúsicos, por ejemplo, si tienen hipoacusia de un lado, no les dan carnet de discapacidad. Entonces, como es una discapacidad denominada según la OMS como la discapacidad invisible, hay que estar educando constantemente a la gente, ¿no? Sobre que tenemos una discapacidad, que no tenemos que tener vergüenza. Es más, yo podría promover que somos orgullosamente hipoacústicos. Aquí les muestro mi carnet de discapacidad, ya está caduco y este es el actualizado. Bueno, les comento esto. Es un carnet color azul para las personas con discapacidad visual, ¿no? Les describo la imagen. Esto nos da acceso a ver películas, pero no hay subtítulos en el cine, por ejemplo. En los espacios culturales, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Entonces nosotros como organizaciones de personas con hipoacusia tenemos que abogar por nuestros derechos, ¿no? Estamos en camino a convertirnos en una federación, seríamos la primera federación a nivel Latinoamérica y por lo tanto trabajar con las organizaciones a nivel orgánico para que podamos defender nuestros requerimientos, ya que de lo contrario volvemos al mismo círculo de invisibilidad. Hay una frase que suelo decir mucho, aparte del nada sobre nosotros y nosotros, que es el lema del movimiento de las personas con discapacidad, suelo decir que la vida es una película donde muchas veces creemos que las escenas no se repiten, que todo tiene que ser rápido, ¿no? Todo tiene que ser así, ya esa impaciencia, esa verdad actitudinal nos ha dado una falta de acceso a nuestra accesibilidad, a la información, a oportunidades, donde está mal visto preguntar, no escucho bien, ¿puedes repetir, por favor? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las películas son como escenas y que cada escena se repite hasta que esté bien lograda.
Yo desde que era pequeñito, o sea, primero por obligación de mis padres, tenía que preguntar si no entendía algo. Imagínense, me perdía una palabra, me perdía una oración, me perdía el contexto y tenía que interrumpir la clase. Entonces, pues, para copiarme apuntes, porque no había WhatsApp para sacar fotos en ese entonces, todo era fotocopia. Tenía que pedirle a los compañeros y tenía que ir con mis padres antes del examen a la casa de mis compañeros y ellos de mala gana me prestaban, ¿no? O sea, yo fui más rechazado que testigo de Jehová cuando iba de puerta en puerta a pedir apuntes. Entonces, los hipoacústicos tenemos que ser resilientes, soportamos bullying, no tenemos acceso a la información y por último, que tenemos la dificultad de no decir que tenemos una discapacidad, explicar a la gente cómo nos podemos comunicar, ¿no? O sea, hay personas que no escuchan completamente bien, pero al mismo tiempo hay que decir, hable alto, claro y despacio. Pedimos que utilicen barbijos transparentes porque tenemos que leer labios, hacer un esfuerzo a menos de 2 metros. Y bueno, Nuestras con jornadas de paz, las finales, cuales el 3 estarán de marzo es desarrollando el a Día partir del Mundial de la día 2 Audición. de septiembre. Nosotros tenemos que luchar para que se visibilice la identidad hipoacústica, ¿no? En Latinoamérica está muy desapercibida, nos confunden con sordos y esa es una invisibilidad, ¿no? Estamos al medio. Nuestra seña está así y una H que significa que estamos entre los sordos y los oyentes. Se podría decir que estamos considerados como uno de los eh, grupos subrepresentados de personas con discapacidad junto con las personas sordociegas, las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad psicosocial. Y ahí estamos los hipoacústicos, que parecería que somos personas comunes y corrientes. Entonces, es un gran honor para mí hablar un poco de esta invisibilidad, de que hay requerimientos, de que hay tecnologías de apoyo, de que en Latinoamérica no es fácil acceder a este tipo de tecnologías. Es un lujo conseguir solamente un audífono. Imagínate el implante coclear, ¿no? Por el impacto económico. Aparte, tener un celular e internet es acceder a la información porque ahora se puede activar incluso el transcriptor de forma manual en las plataformas de Zoom y Teams. Y esta es una área de oportunidad, pero no tiene la misma velocidad que el transcriptor que estoy poniendo en pantalla, por ejemplo. Entonces, también existen los aros magnéticos. Sé que Argentina tiene como un mapa de Google lleno de aros magnéticos y eso hay que implementar igual en el resto de los países porque se conecta con un botón y escuchamos cuando activan la testera de cerca en el audífono o en el implante. Y es algo que pasa muy desapercibido de tecnología que prácticamente tiene más de 80 años. Entonces es algo muy común en los países desarrollados y es algo que hay que visibilizar. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Estoy hablando muy rápida y hay muchos Dos mensajes minutos acá. para ir cerrando. Ok, gracias. Bueno, para cerrar, comentarles que también hay organizaciones de hipoacústicos en otros países que se están conformando, que incluso se ha visibilizado en Naciones Unidas hace poco la identidad hipoacústica, ¿no? A través de la presidenta de la Comunidad Mexicana de Hipoacústicos. Es muy importante visibilizar que somos hipoacústicos con H mayúscula, ¿no? Es decir, que no solamente somos un diagnóstico, también somos sujetos de derechos, también somos personas como cualquiera de ustedes, y que es importante, no tengan miedo ni vergüenza. Septiembre no es muy visible que alguien diga hipoacústico, porque es el mes del sordo, pero el 3 de marzo, Día Mundial de la Audición, se podría decir que es nuestro día, porque hacemos conciencia no solo de la prevención de la pérdida auditiva, sino de nuestra identidad. Muchísimas gracias a todos. Este es el aplauso del sordo, este es el aplauso del hipoacústico. Un aplauso de hipoacústico y bueno, a sus órdenes y un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sei. Como nos diste un minuto de ventaja, y hay una pregunta que están haciendo, Andrea comparte, dice, no, Andar es danza, perdón, es Paula Maciel, dice, si pudieras hablar de hiperacusia y tinnitus. Así que te damos 2 minutos para que puedas responder esa pregunta, Sei.
si querés hacer alguna mención a tinnitus e hiperacusia. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de hipoacusia y tinnitus, podemos decir, yo tengo un tinnitus tipo beep, ¿no? Que escucho cuando hay silencio. Yo suelo taparme los oídos porque tengo un umbral del dolor muy delgado al escuchar las frecuencias graves muy altas y las frecuencias agudas muy delgadas, lo que me hace candidato a un tipo de implante coclear llamado implante coclear electroacústico, que amplifica las frecuencias graves, poniendo un electrodo en la cóclea, en la parte externa. Y esto puede que tanto con un o sin un implante haya un tinnitus, porque puede ser objetivo, puede ser subjetivo o puede ser pulsátil. Puedes escuchar latidos del corazón. Cuando hay mucho estrés, es un factor también. A mí me ha pasado que estuve muy estresado y escuchaba de un lado tinnitus pulsátil, que es prácticamente un sonido que nosotros podemos escuchar y es muy común en la exposición en entornos ruidosos. Entonces, mi consejo es que cuando haya ruidos, como la pérdida auditiva es irreversible, tienen que taparse los oídos y tienen que cuidarlo porque nadie más lo hará por ustedes. Y es muy común que haya diferentes tipos de tinnitus. Hay personas que incluso se deprimen y pueden suicidarse por este tema del tinnitus, porque incluso hay personas que han llegado a la eutanasia. Hay un documental en YouTube de una mujer en Holanda que ha llegado a ese tema que lamentablemente no se le desea a nadie, pero hay mucha gente en los grupos de Facebook sobre tinnitus o acúfenas que eh, tienen mucha energía negativa. Entonces, yo no les recomiendo que se expongan a ruidos. Se puede prevenir, ¿no? Es una de las principales causas de tinnitus y de pérdida auditiva. Muchas gracias. Gracias por esta, Sei, por tu presentación, por tu testimonio. Nos quedamos con ganas de conocer mucho más. A quienes están escribiendo en el chat solicitando la grabación de este conversatorio, sí, vamos a hacerle llegar por correo electrónico su certificado y el enlace de nuestro canal de YouTube, que igual nos pueden encontrar como Comparlante en YouTube. Ahí va a estar subida la grabación de esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, ahora entonces le damos paso a nuestro querido Marc, que nos acompaña desde México. Adelante, Marc. Muy buenas tardes, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Agradezco a nuestros amigos de Comparlante, a el buen Sei, y para nosotros, bueno, voy a comenzar compartiéndoles una historia. En 2014 inició un grupo de estudiantes con y sin discapacidad a darse cuenta de que dentro de las aulas universitarias se presentaban diferentes tipos de barreras. En este caso, empezaron a crear proyectos para atender este tipo de barreras que se presentaban. Y empezaron a darse cuenta que los conocimientos que ellos tenían eran valiosos para el proceso de formación de los docentes. De esa manera, empezaron a formar a los profesores en braille, en introducción a la lengua de señas e incluso a compartir cómo ellos utilizaban la tecnología. Gracias a ese grupo, su servidor se dio cuenta que tenía, en este caso, dislexia. Era una condición que yo técnicamente descubrí ya hasta los 21 años. Y bueno, para iniciar el tema, me permito compartir la presentación. Muy bien, entonces, como les mencionaba, vengo a compartirle un poco de esas experiencias de educación en la Universidad de Guadalajara, pero con un enfoque muy distinto. No es el enfoque institucional, sino un enfoque de un colectivo de estudiantes que ha tenido tanta incidencia al día de hoy que se ha convertido en una comunidad internacional que se denomina embajadores de la accesibilidad digital. Una de las cosas que es importante que tengamos presente cuando trabajamos impulsando y generando conciencia es, me gustaría que también ustedes se lleven este compromiso. Sabemos que muchas personas posiblemente ya conocen la definición de qué es la discapacidad, pero muchas otras personas es la primera vez que pueden tener conocimiento de este concepto. Por eso es importante que siempre en cualquier espacio, incluso el día de hoy, lo compartan con sus amigos, con su familia y tengan presente que cuando hablamos de discapacidad desde el modelo social,
estamos hablando de la interacción de dos componentes. Imaginen que son dos piezas de Lego. Una de estas piezas, la primera es la condición de vida, que está relacionada con una deficiencia física, sensorial o del neurodesarrollo. Y la segunda pieza son las barreras que están en el entorno, en la actitud o hasta en el tema del entorno digital. Y cuando interactúan estas dos piezas es cuando surge la discapacidad. Entonces es importante que este compromiso de resignificar el concepto siempre podamos compartirlo. Y teniendo presente en datos, muchos pensarán, bueno, siempre se habla de las personas con discapacidad como una minoría, pero es importante tener en cuenta que son 1.300 millones de personas, de acuerdo con datos de la OMS, que representa un 16% de la población mundial. En México, esta realidad la viven el 16% de la población, que son más de 20 millones de personas. Para tener dimensión, técnicamente la población de personas con discapacidad del mundo equivale aproximadamente a la población del país de China. Imaginen la magnitud. Y justamente como lo mencionó Álvaro, en este caso, más del 70% de las discapacidades en algunos casos es, es invisible. Y como bien lo mencionaba, entre este tipo de discapacidades invisibles está la comunidad sorda, la comunidad hipoacúsica y en este caso las personas con dislexia. Un dato interesante sobre la dislexia es que el 10% de la población mundial tiene esta condición. Existen diferentes tipos de dislexia. Es importante identificar cuál es el tipo de dislexia que se tiene. Y en este caso, para ello, voy a compartir más adelante una serie de aplicaciones que les van a servir justamente para identificar si ustedes sospechan que pueden tener algún tipo de dislexia, puedan hacer algunos diagnósticos. Esta aplicación se llama Change Dyslexia y les permitirá tener información. Justamente esta experiencia que tomaba al principio que les mencionaba de la universidad se ha denominado modelos de agentes de inclusión. Imaginen, cuando se requieren los conocimientos y las habilidades para la inclusión, bueno, en este caso quisiera mencionar, siempre se piensa cuando se habla de temas de inclusión sobre las acciones que se tienen que realizar para incluir a las personas con discapacidad y siempre se les ve como sujetos pasivos en los cuales hay que intervenir o hacer acciones. El modelo de agentes de inclusión rompe con ese esquema o con esa idea y tiene en cuenta que cuando se requieren estos conocimientos en una comunidad universitaria, ¿quién mejor agente o qué mejor persona para formar a los profesores o compartir estos conocimientos con la comunidad que las propias personas con discapacidad? Entonces, el enfoque toma y valora sus conocimientos y habilidades que son requeridos para la inclusión y los habilita en espacios de formación dentro de la comunidad. Y es justamente lo que se está promoviendo. Ahora su servidor está incursionando en el tema de la docencia. He tenido la grata experiencia de identificar a algunos estudiantes con dislexia, que incluso ellos mismos desconocían esta condición, y de brindarles un poco de información para orientarles y también de compartirles cómo identificar las barreras y qué estrategias pueden tomar ellos para contrarrestar ese tipo de situaciones. Entonces, los invito también a tomar este modelo de agentes de inclusión y darse cuenta que la próxima vez que requieran generar acciones de inclusión, tomar en cuenta los conocimientos y las habilidades de las personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta que, bueno, en este caso, la dislexia está catalogada dentro de los trastornos de aprendizaje, pero que la dislexia no es una cuestión de inteligencia, sino de cómo el cerebro procesa la información y por lo tanto se convierte en una condición de vida. Los recursos que les recomiendo para que puedan justamente apoyar a una persona que tenga esta condición es Change Dyslexia, la cual tiene por objetivo que todo el mundo tenga acceso a una prueba de cribado y a ejercicios científicos validados independientemente de su condición social. Es un gran recurso. Otra herramienta que su servidor usa en lo cotidiano se llama Language Tool,
que es una extensión de navegador que te permite corregir gramaticalmente y ortográficamente y se utiliza por personas con dislexia. Y por último, una herramienta también que es un complemento es Helpbird, que ayuda a cambiar la tipografía de letra que se está utilizando. Son 3 herramientas que pueden justamente ustedes utilizar o compartir o recomendar a alguien que las necesite y podría hacer la diferencia para que pueda tener un mejor desempeño académico. Por último, comprender la dislexia. La dislexia es una condición que puede ser desafiadora, pero con apoyo y comprensión de las personas puedes alcanzar tu máximo potencial. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo, una de las cosas que en este caso marcó mucho mi proceso educativo cuando estaba en la secundaria y no sabía que tenía esta condición, era que tuve el apoyo de un amigo que siempre cuando yo tenía dificultades para identificar, en este caso, la V de la B, mi amigo siempre me hacía una seña con su mano para yo identificar qué letra era. Y ese pequeño gesto, que aunque no sabíamos qué condición tenía yo, pero él tenía esa sensibilidad de decirle, yo le comenté, oye, yo no logro identificar estas letras. Entonces, una vez que él se dio cuenta, simplemente con su mano o cerraba el puño o extendía la palma y yo ya sabía qué letra era cuál. Y él tuvo ese gesto conmigo todo lo que fue la preparatoria y la secundaria. Entonces, invito a que ustedes también nosotros podamos hacer ese tipo de gestos para apoyar a las personas que tengan esta condición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc, por tu exposición y por compartirnos estas herramientas muy valiosas. Graciela Cárdenas había levantado la mano, no sé si tenía una pregunta para hacer, si era para hacer, puede hacerla, si quisieran. Graciela es hipoacústica, hay que repetirle para que nos escuche. Bien, si Graciela Cárdenas había levantado la mano, si quiere hacernos una pregunta, si quiere dejarla en el chat. Qué bien, desde Perú también nos acompañan, Colombia, Argentina, Ecuador, México, Bolivia. Bien latinoamericano este encuentro, qué alegría. Panamá, qué bueno, muchísimas gracias. Qué alegría, qué bueno saber que estamos juntos trabajando para... Qué bueno, Colombia, qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, venimos muy bien con el tiempo. Muchísimas gracias a todos los panelistas por respetar sus 15 minutos de presentación. Vamos a dejar ahora Costa Rica, bienvenidos, qué alegría. Vamos a dejar unos minutos para, si tienen alguna pregunta para hacer, si quieren compartir antes de avanzar con Sebastián en las conclusiones y en el cierre, quisiéramos abrir este espacio para el intercambio. Si quieren hacer de nuevo alguna pregunta sobre los temas que se conversaron puntualmente o quieren dejar sus comentarios sobre discapacidades invisibles, son bienvenidos a utilizar el chat. Adelante, Luis Ramírez. Disculpe, ¿es necesario hablar o es necesario que utilice el chat para la pregunta? Como usted prefiera. Sí, muy buenas tardes. Primeramente soy una persona con discapacidad visual y bueno, me ha interesado conocer de cerca estos elementos que exponen, ¿no?, las diferentes personas con discapacidad. Una pregunta iba direccionada para Marc. Estimado Marc, desde su experiencia como docente, ¿qué adaptaciones curriculares se aplican en la educación superior para lo que son personas con dislexia? Estimado Luis, muchas gracias por tu pregunta. Mira, en este caso, lo primero es que la persona, si no conoce el tipo de dislexia, que la identifique, no como un tema de etiqueta, sino para entender qué herramientas o alternativas existen. Y en este caso mencionaba, hay un plugin que se instala en tu navegador que permite, en este caso,
cambiar las tipografías, es decir, las formas en las que se visualizan las letras, porque ahí, en este caso, existen ciertas tipografías que son mejores para la lectura y de esa manera incluso el tamaño, la forma en la que está distanciada una letra de la otra, lo hace más cómodo. Y también este tipo de aplicación nos permite identificar si cometemos algún error o cambiamos alguna palabra, nos la marca el software. Y en el tema del aula, justamente es una buena herramienta para compartirla con los estudiantes, para que ellos puedan escribir, en este caso redactar sus documentos. E incluso he conocido otros estudiantes que tienen una dislexia más severa y usan lectores de pantalla, porque su dislexia es tan severa que no acceden a la lectura de manera visual, sino auditiva. Y ese también sería un ajuste razonable que se implementó. Mi amigo tenía una dislexia tan severa que no podía, en este caso, leer los textos, y lo que hace es acceder a la información a través de un lector de pantalla. Pero igual, siempre todo ajuste se hará siempre en una conversación con el estudiante para comprender cuál es la barrera y buscar alguna alternativa con los recursos que se tengan a la mano. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias, estimado Mark. Felicitarle también a usted por su trayectoria como docente y las experiencias que nos comparte. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran compartir? Adelante, Brenda. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto volver a compartir con ustedes otro espacio más. Y este agradecimiento es para Seis. Ahora desde el rol profesional como profe de personas con discapacidad auditiva, agradezco su testimonio y se lo voy a comentar a mis alumnos también, porque no conocían la forma que podía comunicarse, así que fue un aprendizaje muy bueno. Y también el hablar estos temas son muy importantes porque las personas con enfermedades raras o poco frecuentes, muchas también se convierten en personas con discapacidad invisible al mismo diagnóstico, y seguir hablando de esto es muy importante. Así que les agradezco mucho. Gracias a vos, Brenda, por tu apreciación. Sari González Arias, adelante. No sé si me escuchan, yo soy de Costa Rica. Bienvenida. Muchas gracias. Impactante, estoy comiéndome, por decirlo así, tanta información. Gracias, Sei. Gracias, Mark. Yo soy actualmente la presidenta de una asociación de personas con discapacidad en Costa Rica llamada Pixu, que en lengua indígena costarricense significa semilla. Nosotros actualmente entre nuestros socios no contamos con estas discapacidades, pero ahorita que me informo, ahorita que los escucho, me interesa mucho llevar este mensaje a la junta directiva, porque cuántas personas con discapacidad estamos dejando por fuera, asumiendo que no tienen una discapacidad. Pensamos que todo solo es físico, y nos quedan gente de maravillosa, con mucho talento, con grandes capacidades, y que no están en nuestras filas porque no las consideramos con discapacidad. Y también es un tipo de exclusión y discriminación hacia ellos. Entonces hoy realmente estoy informándome, y ojalá haya más charlas. Conmigo pueden contar, yo voy a seguir asistiendo en cuanto me inviten, porque es necesario. De hecho, tuve la experiencia así rápidamente de estar en un hospital, en una cita médica, y un niño, como decía ahora, creo que era Lorena, me pareció escucharla, el niño se tiraba al suelo y yo pensé que era un tipo de capricho, mala crianza, como decimos aquí, y la mamá me expresa que el niño tiene autismo.
y que la gente no la comprende. Cuando ella me dice eso, yo me sentí mal, porque yo, ¿qué va? O sea, yo soy una persona con discapacidad y estoy discriminando a otra persona con discapacidad. A veces los centros hospitalarios no toman en cuenta esta discapacidad. Y entonces yo hablé, bueno, hablamos otras personas y pedimos a la secretaria, señora, atienda primero a la señora que trae un niño, el niño ya no se siente bien en este ambiente, lo está perjudicando el ambiente y creemos que es un tipo de mala crianza, repito, como decimos en Costa Rica, de que se tiran al suelo. Entonces, gracias a que la gente comprendió, la pasamos, dijimos que para que el niño se pudiera retirar del centro, ¿verdad? Hospitalario. Muy educativo, gracias de verdad por esta charla. Una vez más, ojalá para todos los países que están representados, como decimos en Costa Rica, pura vida. Muchísimas gracias y gracias por compartir. Digo, es un caso de la vida real, son cosas que pasan. Belén compartió esta experiencia y sí, el punto es, bueno, cuán empáticos somos con estas realidades, con estas necesidades que puede tener un chico, por ejemplo, con autismo. Muchísimas gracias por su participación. Milton, adelante. Un excelente abrazo virtual para quienes estamos en esta sala. Les saludo desde la provincia Azul de los Lagos, de Imbabura. Esto es en Ecuador. Y bueno, quien les habla, pues soy una persona con discapacidad visual total. Y bueno, desde la Fundación Arupo, quienes trabajamos todo el tema de discapacidad, pues es loable eh, las acciones que de una u otra manera se están haciendo. Nosotros hemos tomado la bandera de construir la información accesible para la población como tal con discapacidad, de una u otra manera también para las personas que necesitan un ajuste razonable como tal. Y desde esto, pues, nosotros agradecidos por participar en este, en esta conferencia y nuevamente desde Fundación Arupo, pues aunar esfuerzos con quienes estamos trabajando en construir información accesible para, para la población con discapacidad en general y la población que necesita de una u otra manera los ajustes razonables en la información como tal. Eso, un abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias, Milton. Y claro que sí, tenemos que trabajar todas las organizaciones en red para seguir promoviendo la accesibilidad y por la dignidad de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Sherika, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy de Bolivia, vivo en Tarija. Soy una persona con discapacidad intelectual, la cual también es una discapacidad que es como invisible. Y me gustaría compartirles una experiencia muy bonita que me pasó a mí, que me motivó para salir adelante. Sería justamente en un taller al cual yo fui y ahí lo conocí a Sergio, justamente a Sergio, ¿no? Y fue que con él fue a la persona que primera vez que lo vi, a la mirada ya me dio como un impacto de que cuando nos dijo que tenía hipoacusia, él es, él es un chico muy fuerte, así lo veo, que es una persona
que no se da por vencida y que yo lo veo que lo más bien él me motivó también más para romper, como se dice, esas barreras que nos impiden de tener un miedo. Eh, o sea, directamente él fue el único que en ese taller que fuimos, él me motivó y estoy muy orgullosa de haberlo conocido y directamente él es como una inspiración. Hay una palabra muy bonita ahora que no me acuerdo, pero es algo que le dije en ese taller a Sergio. Y mientras que las licenciadas nos hacían hacer juegos recreativos, diferentes grupos, sí, pero en, en este taller yo me sentí mientras cuando compartía con él las palabras que él me decía, sus consejos, todo eso es como si las palabras de las demás, de las licenciadas, no se hubieran, o sea, quedado como para motivarme que salga adelante, ¿no? Sino las palabras de Sergio. Y por eso es que Sergio es un orgullo, una motivación para mí. El hecho que tenga hipoacusia, por eso yo lo veo como una persona fuerte, alguien que no se va a dar por vencido, que sí va a ver la forma de salir adelante, de que las personas lo vean como una persona más normal, directamente que no tiene ese problema. Una frase que puso en un logo o en la imagen que nos mandó de que ves cuando me ves algo así decía, pero es así como lo veo, ¿no? Es algo así que él escribió ahí Muchísimas diciendo, gracias. Gracias, o sea, Erika, por compartirnos ese recuerdo de Sei. Y claro que sí, es una persona a la que todos admiramos y estamos muy orgullosos de que haya compartido hoy con nosotros este espacio, su testimonio, y resulta siempre muy inspirador. Un abrazo grande hasta Bolivia, también hasta Tarija. Le damos ahora la palabra a Mavi. Hola, buenas tardes. Me llamo Ismabela, me dicen Mavi. Yo soy del sur de Argentina, de Río Negro. Soy parte de Hacemos Accesibilidad. Pero antes que nada quería felicitarlos por este tipo de talleres y que es un aliento a que en muchos lugares estamos trabajando por esto, ¿no? Por la inclusión y el diseño para todos. O sea, que no haya diferencia. Comentarles dos cosas. La primera, yo soy amputada de miembros inferiores, uso prótesis para caminar y también me suele suceder de quedar invisibilizada porque al no usar silla de ruedas no se nota. A veces también las personas amputadas pasamos por estas situaciones, ¿no? Y comentarles también que como grupo de Hacemos Accesibilidad, en un momento estuvimos trabajando en un proyecto que es Cine de Puertas Abiertas, donde es un cine en la ciudad de Neuquén, que una vez al mes se proyectaban, el cine está certificado con las directrices de accesibilidad, y una vez al mes se proyectaba una película, mayormente para chicos, donde podían asistir todas las personas, pero se les comentaba que no se iban a apagar las luces por completo, porque está pensado precisamente en personas con autismo. No se iban a apagar las luces por completo, el sonido no iba a ser tan fuerte, pero también la película estaba subtitulada,
las personas podían deambular porque hay gente cuidando dentro de la sala por aquellas personas que no podían quedarse quietas. Entonces, fue una muy linda experiencia porque era ver, para muchas familias era la salida familiar porque en ese lugar no se sentían estigmatizados o mirados o discriminados. Pero por otro lado también era lindo ver cómo a esa función iban personas con y sin discapacidad, porque no era que éramos todos con discapacidad en esa función, había con y sin, y también íbamos aprendiendo uno de otros. Así que comentarles eso. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que ese tipo de experiencias, logran inspirar también a otros en la sociedad, ¿no? Y afortunadamente, al menos en Argentina, se están viendo cada vez más, así que las celebramos y ojalá que se sigan replicando. Bueno, tenemos una última mano levantada, porque ya tenemos que ir con las conclusiones. Desde Bolivia no leo bien el nombre. Adelante, Aufa Petsamek, ¿puede ser? A ver si... Aufa Petsamek, ahí va, Hola, ahora. Hola, sí, buenas ¿cómo están, tardes, compañeros? Muy adelante. buenas tardes a todos los que están asistiendo. Hablamos desde Bolivia precisamente por una discapacidad invisible, la discapacidad que tiene su origen en los temas neurológicos o psiquiátricos, e internacionalmente denominada psicosocial, en mi país todavía psíquica. Evidentemente, nuestro principal problema es la accesibilidad. Nuestro principal problema es que aún se nos niega el derecho a los derechos. La capacidad jurídica está en discusión, al menos se ha empezado una discusión, pero tal vez demoremos mucho más en conseguir aquello. Porque como población en mi país se le ha quitado la capacidad jurídica a las personas que viven con trastornos de salud mental o neurológica. Yo felicito por este evento, nos da la oportunidad de también hacer llegar nuestro mensaje, también levantar nuestra voz. Gracias por todo, un abrazo a todos. Muchísimas gracias a usted, y claro que sí, creo que también es un tema pendiente para discutir y quizás pudiera ser el próximo conversatorio, así que muchísimas gracias por traerlo también a la conversación. Bueno, ahora sí le damos paso entonces a nuestro director ejecutivo y cofundador, Sebastián Flores. Buenas tardes, para ya ir haciendo las conclusiones y el cierre de este encuentro. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Qué gusto, de verdad. Hemos tenido una jornada muy reveladora donde hemos aprendido, conocido de realidades en las que nos sorprende, coinciden con nuestra vida y también las alternativas, herramientas, ¿no? Desde lo más tecnológico hasta lo más cotidiano, y también ha sido una oportunidad para alzar la voz, para compartir, porque en definitiva, como mensaje determinante de lo que hemos aprendido hoy, es que son invisibles las características que definen la discapacidad de una persona, son invisibles, pero muy permanentes, muy reales, las barreras que atravesamos toda persona con alguna forma de discapacidad, pero lo que no es invisible es nuestro potencial. Lo que no es invisible es el poder que tenemos como comunidad, personas con y sin discapacidad, para comprender que entonces ese mundo accesible y de equidad de oportunidades no es imposible lograrlo, no es algo que cueste o que no tenga cabida con la realidad. No, es tan posible porque nuestras experiencias coinciden y al mismo tiempo son diversas. Entonces, por eso es que es importantísimo salir de esta reunión con este mensaje claro, ¿no? Hay tantas cosas, tantas características, tantas experiencias,
tantas problemáticas y barreras que sí, son invisibles, no son aparentes en una primera instancia, pero están ahí presentes. Y la única manera de trabajar para que dejen de existir esas barreras, para que la persona no sea invisibilizada, es esto, estar acá reunidos, conversando, aportando ideas, trayendo herramientas, compartiendo experiencias de vida, porque esto es lo que queremos visibilizar, la promoción de derechos activa, ese mundo de equidad de oportunidades en el cual participamos todas las personas, porque como lo dice el lema, la filosofía que lleva Fundación Comparlante como bandera, la accesibilidad es necesaria para algunos, pero es útil para todos. Y entonces cuando nos encontramos con esa característica del diseño, de la comunicación universal, del acceso a los derechos y a las oportunidades, también celebramos cómo las personas con discapacidad tenemos un rol importantísimo para liderar el cambio. Pero en ese proceso también nos acompañan nuestras familias, los cuidadores, el personal médico, el personal profesional, ¿sí? Aquellos profesionales de la comunicación, del diseño, de la experiencia de usuario, de la accesibilidad web o física, todos quienes hemos formado parte de esta sesión. Entonces, vale la pena en este proceso de hacer visible los avances, los logros a los que podemos llegar juntos, celebrar que estamos todos acá dando este paso. Y es que en definitiva, lo que hemos aprendido a través de las experiencias que nos han compartido, tanto en lo personal como en el ambiente de estudio, laboral, de la convivencia, incluso familiar, tanto Sei como Mark, podemos denotar que en realidad todo paso para generar un cambio fuerte, sólido, sostenible en la sociedad de la cual formamos parte, comienza por la intención. Y ese cambio, ese paso firme puede tener muchas formas, ¿no? Desde una aplicación tecnológica para poder asistir en la redacción de un texto o en la identificación de una comunicación, transcribiéndola, como también en un gesto tan natural como la comunicación entre dos compañeros de clases que se ayudan o hacen parte de su dinámica, unos gestos con la mano, o incluso en el cómo nos van criando nuestra familia para interactuar con el entorno y, bueno, sé consciente que tal vez no accedas a toda la información de lo que se está conversando, pregúntalo, di un momento, necesito saber qué están diciendo o por favor, requiero este ajuste razonable para poder participar plenamente. Y aquí yo les digo desde mi experiencia también como persona con discapacidad, baja visión, y también en el rol profesional que desempeño, muchas veces y hoy en día estamos tan conscientes de la accesibilidad universal y la experiencia de usuario y todas las herramientas. Y pues, claro, todo parece estar muy tecnificado y cada situación tiene una solución o una herramienta, pero la clave real para que ese ajuste tenga prevalencia y tenga potencial es naturalizar, ¿sí? Naturalizar el cómo nos relacionamos, naturalizar que la diversidad es un valor, que no el que cada persona tenga una forma distinta de vivir, de desplazarse, de comunicarse, de relacionarse con otros, no es algo a lo que debamos temerles, no es algo que nos vaya a traer impedimentos, que nos vaya a traer barreras, que nos vaya a dificultar. Es todo lo contrario. Cuando entendemos que las personas tenemos toda esta diversidad de experiencias y maneras, vamos entonces automáticamente a ser, sí, invisibles y ojalá inexistentes, que es el siguiente paso. Todo prejuicio, toda situación en la que alguien tenga que entonces justificar el por qué, si es usuario de prótesis de miembros inferiores, por qué está usando un espacio del parqueadero que le correspondería por derecho,
o por qué alguien que tiene baja visión y no es usuario de bastón u otro indicativo está haciendo las cosas de una u otra forma, accediendo a un espacio por, por su derecho. Y también entender que hay maneras distintas de estudiar, de trabajar, de interactuar con el entorno. Y eso no hace de menos a la persona. No le genera ni un valor especial, ni tampoco la lleva por debajo de los demás seres humanos. Por eso es tan importante lo que han remarcado desde el equipo de comunicación hasta las experiencias personales y profesionales de nuestros invitados. Hablar de discapacidad, sea esta invisible o no, es hablar de identidad, es hablar ante todo de la persona, quiénes somos, qué rol ocupamos en la sociedad, qué es lo que aportamos, a qué venimos acá, para compartir un conocimiento, pero también para llevarnos otro de quien está a nuestro lado, ¿verdad? Eso es lo que debemos tener siempre presentes. No es buscar, entonces, qué lugar me corresponde según mi discapacidad o a qué lugar puedo acceder y a qué lugar no puedo acceder. No, tenemos que sentirnos plenos de quiénes somos y de lo que aportamos. Que si lo hacemos comunicándonos con subtítulos o lo hacemos utilizando un software de voz o lo hacemos de cualquier otra manera, sí, es un modo, pero para nada define quiénes somos como personas. Por eso es que esa es la clave el resumen de esta sesión, ¿no? Es identidad, es reconocimiento y es tener claros que tenemos que hacer cada vez más visibles a las personas. Las condiciones, características, las formas, es parte del juego, es parte de los colores que le dan forma a nuestro mundo y sobre todo, siempre, siempre llegar al núcleo de todo, la persona, el ser humano. Por eso, gracias a todos y cada uno de ustedes, porque están acá como personas primero. Además, compartimos el hermoso placer de ser latinoamericanos, de ser personas con y sin discapacidad, familiares de personas con discapacidad, tal vez acompañantes, terapeutas, profesionales de la accesibilidad en cualquier rango. Y eso es lo que nos hace tan especiales, que tenemos una diversidad de características, pero un mismo fin: vivir plenamente y disfrutar de esta sala de Zoom y del mundo que nos rodea en plenitud y equidad. Muchas gracias y sigamos trabajando juntos por un mundo más accesible para todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarlos, les mandamos un fuerte abrazo y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran como @comparlante, en breve va a estar subido este video a nuestro canal de YouTube. Gracias, 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 un abrazo y siguen contando con cada uno de los profesionales y con Fundación Comparlante para seguir construyendo un mundo con más equidad y más oportunidades para todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estuvo estupendo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos. Chao. Chao. Saludos a todas y todos.